Y regresamos. Como nos hemos comentado en varias ocasiones, Open Vision es un programa que da cultura financiera, concientiza la importancia del manejo del patrimonio familiar. Y hay una frase que le he repetido muchas veces: a mejores finanzas internacionales, mejores finanzas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, en Asia, impacta el bolsillo de las personas que viven en todo el mundo. Y mucho más en países subdesarrollados como es nuestro país. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar pues de tres puntos muy importantes. Los tres riesgos internacionales que pueden impactar el mundo. En esta vez tenemos a nuestra internacionalista de planta, Laura de Rosas. Laura, bienvenida. Hola Carlos, un gusto estar aquí. Igualmente, Laura, hay tres puntos muy importantes, ¿no? Xi Jinping, Irán y Arabia Saudita y una amenaza nuclear. Explícanos. Sí, bueno, básicamente no es que tenemos una preferencia por China o por aquel lado asiático, sino que están pasando cosas importantes de aquel lado que, como bien dijiste tú y como ya lo hemos repetido en varias oportunidades, eso impacta en el resto del mundo. Y nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que pasa geopolíticamente, porque lo que pasa geopolíticamente impacta en economías mundiales, economías regionales y evidentemente después en nuestras economías familiares y personales. Entonces, sobre la base de esto, hay algunas noticias que hay que comentar. Hay muchas noticias. Corea del Norte lanzó un misil en el Mar Amarillo. Después les vamos a mostrar con mapas, si quieren, dónde queda el Mar Amarillo, etcétera, etcétera. Han pasado muchas cosas, pero vamos de todo el universo de noticias que tenemos a hablar de tres noticias en específico que tú acabas de mencionar. Y es que el día de ayer se dieron las votaciones, no elecciones, en China. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque la acción de votar es colocar un papel dentro de una caja, pero no se elige a nadie. Y es así como Xi Jinping, el presidente de China, se ha reelecto por tercera vez para la República Popular China. Esto es el tercer mandato del 2023 al 2028. Y aquí lo interesante es hablar del tema de la unanimidad, porque fue electo por 2.952 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 candidatos opositores. Entonces, esto es importante para que nosotros sepamos un poco que, bueno, evidentemente sabemos que en China no hay democracia. Esto es sumamente importante. El Partido Comunista Chino lleva gobernando desde 1949 y desde esa oportunidad no han llamado a elecciones democráticas y libres como en ningún otro país. Entonces, este es un indicador. Ahora, ¿cómo esto nos puede impactar? ¿Cuál es el influjo y cuál es la influencia que además está teniendo Xi Jinping con esto? Bueno, básicamente Xi Jinping ahora lo que hace es convertirse en el líder más importante desde Mao Zedong y tiene básicamente un monopolio del control político, del poder político de manera importante, porque hay tres ramas de todo el Estado chino en las cuales él tiene influencia y en las cuales él tiene predominio. Número uno es el Estado, ahora siendo presidente. Número dos, del Partido Comunista Chino, que recordemos que el Partido Comunista Chino justamente le dio en octubre del año pasado el nuevo plazo el nuevo periodo en el que él es el secretario del Partido Comunista Chino. Y ojo con esto, porque con esto se rompe una tradición. Y la tradición que se rompe es que los líderes en China estaban planteando la tradición y la habían cumplido de que cada década, o sea, después de 10 años, ellos entregaban el poder. Bueno, ahora este señor va por los 15 años y otra cosa sumamente importante es que es el comandante del Ejército Popular de Liberación Chino. Y aquí nada más y nada menos son 2 millones de miembros que hacen caso no a China como Estado, sino al Partido Comunista Chino. Ahora, ¿cómo vemos esto además viéndolo desde el otro lado del mundo? Y es que Xi Jinping lo ha dicho muy claramente. Mi objetivo es llevar a China a convertirse en el principal rival de Estados Unidos en 3 áreas: político, económico y militar. Y básicamente esto es lo que se está haciendo. Cuando dicen, cuando algo está funcionando, no lo cambies. Eso es lo que China está pensando. Eso es lo que el Partido Comunista está pensando cuando dice, vamos a dejar entonces a Xi Jinping
allí. Y esto es una noticia que básicamente nos muestra cómo se está moviendo el tema geopolítico en el mundo y cómo nos afecta de este lado. Algo que es muy importante, Laura, fíjate, yo veo la importancia de conocer esta información. Un analista política internacional como tú, siento yo que la parte de los que estamos en América Latina no están muy bien conectados. Ellos más ven TLC o ven la política de gobierno, pero no ven lo que pasa en Europa, en Asia, y las repercusiones que podría haber. Estos 3 puntos que tú comentas, tú te hablas del punto número 1, que es prácticamente lo que es la parte de Xi Jinping, lo que sucedería por parte de China, de su pseudo democracia, porque está, pero no es como dices tú, fueron 2.600 votos contra 0, o sea, no hay oposición. Y eso habla de una pseudo democracia que está, pero nadie está en la parte en contra del gobierno que puede haber allá. Pero también ahora sigue con la parte de Irán y Arabia. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí la gente puede decir, mira, pero ¿por qué estamos hablando de esa cosa que es tan lejana? Y ya les voy a contar por qué estamos hablando de esa cosa que pareciera ser tan lejana. Bueno, primero que nada, una de las noticias justamente que llaman la atención, que evidentemente es como un efervescente, es que Arabia Saudita e Irán dicen, mira, vamos a restablecer relaciones diplomáticas. Y cualquiera podría decir, mira, pero eso está bien, porque son vecinos y la paz siempre es buena. Y en efecto, eso está muy bien. El tema es que aquí tiene varias implicaciones. Primero porque esto es un acuerdo trilateral con China. Y ya les voy a contar qué significa el tema de que sea un acuerdo trilateral con China. El tema es que estos dos países tenían desde el 2016 congeladas las relaciones, pero más allá de congeladas las relaciones iban constantemente en una tensión que la tercerizaron con una guerra satelital. ¿Pero cómo se originó esa tensión, Laura? 2016. En el 2016 se hace un atentado desde Irán a una embajada en Arabia Saudita y a raíz de eso se desploman las relaciones y ellos constantemente estaban forjándose y llevándose directamente, llego a un conflicto. Pero tenían además una guerra tercerizada en Yemen. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Después de esto sucede que China empieza a hacer este último acercamiento y lo promueve. China, desde el periodo gubernamental de Obama, estableció una estrategia clara. Y la estrategia fue, vamos a plantar cara donde Estados Unidos se retire o donde Estados Unidos pierde influencia. Y este es un ejemplo de eso. Entonces, China y Arabia Saudita, y por eso sería genial aquí tener el mapa, pero China y Estados Unidos, y Arabia Saudita estaban constantemente en una relación donde habían 2 factores principales, que es el tema petrolero, OPEP, y que es el tema de Irán. ¿Cuál era la preocupación en ese momento? Entre otras cosas, era el acceso de Irán a armamento nuclear. Y esta misma preocupación es la que tenía el otro lado del mundo y la que tenía Israel y la que tenía Estados Unidos. Una pausa, Laura. En el caso de Irán. Irán como referencia, como país, es el primer o el segundo mejor productor de crudo, ¿cierto o no? Y es el mayor vendedor a China. Sí. Entonces, el complemento de esa estrategia puede ser muy peligroso. El complemento de esa estrategia puede ser muy peligroso, aparte porque habían varios temas que había que comentar. Y aquí sí puedo rayar esto. Adelante de Goyo Martínez, pero... ¿Lo puedo usar o no? Ajá. Bueno, el tema es que habían varios temas políticos y geopolíticos que estaban involucrados en ese complemento que tú hablas muy bien. El número 1 era el tema religioso, porque Irán y Arabia Saudita dicen, están peleando en ese liderazgo del Islam. Entonces está el tema religioso, pero está el tema geoestratégico. Y en ese tema geoestratégico es ver quién domina el estrecho de Hormuz. Y en el estrecho de Hormuz pasa 20% del crudo del mundo por allí. Del mundo por allí. Eso significa millones de barriles diarios pasando por allí. Pero además estaba también otra discusión de si el Golfo es pérsico o el Golfo es arábico. Esto te lo cuento porque esa discusión está planteada. Ahora, con el tema nuclear, que es lo que te estaba comentando, entonces aquí teníamos una amenaza importante de Irán,
tienen continua búsqueda del acceso de armamento nuclear. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las implicaciones entonces ahora que Arabia Saudita e Irán se unan? Número uno, se rompe esa estructura que se había comenzado a hacer donde Israel se estaba acercando a Arabia Saudita, justamente como próximo acuerdo de Abraham que ya se ha hecho con otros países árabes. Y esto es un poco para colocar paz dentro de ese conflicto que hay entre judíos y árabes. Número uno. Número dos era frenar ese deseo que tiene Irán de buscar el armamento nuclear, que es sumamente peligroso. Número tres, Estados Unidos queda esquinado. ¿Y por qué queda esquinado? Biden ayer se equivoca y dice, bueno, yo le deseo la paz a los árabes con los israelíes. Nuevamente se equivoca, pero en cosas que son realmente preocupantes. Y número cuarto, y por eso hablaba de la triangulación con China, y que hablábamos de China hace un ratico, es el asunto de que eso es un triunfo, es una anotación de China geopolítica, porque está haciendo una diplomacia asertiva en lugares y en espacios donde Estados Unidos se está relegando. Y otra cosa muy importante, que es que los países árabes del Golfo, que son aliados históricos de Estados Unidos, dicen, wow, Estados Unidos se está retirando del área. Entonces, este tema es importante porque la amenaza nuclear, y después vamos al tercer punto, no es solamente la que nosotros sabemos entre Rusia y Ucrania. Tenemos a Irán diciendo, me interesa el tema nuclear, pero adicional está sucediendo esto con apoyo de China y de Arabia Saudita. Irán cada vez, Laura, se está haciendo mucha relación con países latinoamericanos. Y eso creo que puede ser también una mecha de pólvora que hablábamos hace poco de la nueva orden mundial, que eso, coordinando todo de una manera estratégica, como dices tú, puede ser algo muy, muy trascendental en el mundo. Sí, Irán se ha acercado a ciertos países en Latinoamérica, y esto es justamente hablando de los espacios que están siendo dejados por básicamente Estados Unidos. Irán se ha acercado a países, bueno, hay que decir algo importante, el 86% de los países que van de México para Chile o Argentina, según cómo quieran ver cuál es el último país, están vinculados a la izquierda, sea una izquierda vegana, sea una izquierda carnívora, sea una izquierda light o sea una izquierda fuerte. Entonces esto lo tenemos que ver. ¿Qué significa que estén vinculados a la izquierda? Normalmente los gobiernos que están vinculados a la izquierda son gobiernos que dicen, mira, yo soy antiimperialista, mira, yo soy más de otro tipo de acercamientos y quiero ya no mantener el orden que estaba establecido antes. Entonces sí es preocupante que Irán, por ejemplo, esté en ciertos países de Latinoamérica, como tú lo mencionabas, y que básicamente estén vinculados y en la búsqueda de una carrera nuclear. Pues muy interesante, Laura. ¿Algo que quieras complementar en tu participación? Sí, aquí era justamente el tema de la tercera noticia. La tercera es la amenaza nuclear. La tercera es la amenaza nuclear, y que lo acaba de mencionar justamente ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu en una entrevista con Pouria Sarasti, esto lo tengo aquí anotado, en Iran International. ¿Qué significa esto? Básicamente, Netanyahu, el primer ministro, lo ha dicho muy claramente. Ha dicho, si el mundo no evita que Irán tenga acceso a armamento nuclear, habrá una guerra nuclear horrible. Y lo he planteado así. Y aquí no es un tema de exageración, es que esto es real. Irán tiene bajo, sí, un régimen teocrático, y este régimen teocrático odia todo lo que es Occidente, odia a algunos de sus vecinos, odia a Israel, y van a actuar. Ok, especifica teocrático, para que la gente no conozca esa terminología y lo pueda entender. Claro, claro que sí. Teocrático es que la religión está por encima de cualquier cosa. Entonces, quienes están allí mandando son los ayatolás. Quienes están allí mandando no es gente civil, es que realmente la religión está por encima de cualquier cosa, y las decisiones son tomadas por una estructura religiosa que
además de los derechos civiles que ya hemos visto en varias oportunidades, por ejemplo, las mujeres, si no usas velo, entonces tienes que ir a un lugar de reeducación y terminas muerta, como le pasó con Mahsa-Amini, por básicamente un tema de religión. Entonces los derechos civiles se pierden, las mujeres son casi la nada en Irán, y este comentario que ha hecho Benjamín Netanyahu es una alerta, más allá de decir, no, lo está diciendo Benjamín Netanyahu, no, es que es una preocupación de muchas personas. Un régimen teocrático que se maneja por la religión, que odia a Occidente, te está diciendo, a mí me interesa la guerra nuclear, tener acceso a una bomba nuclear. Entonces, aquí hay otra cosa, y ya un tema para finalizar, que es el efecto dominó. ¿Qué pasa con el efecto dominó? Cuando Irán dice, ya estoy a puntico de alcanzar, que todavía eso no ha pasado, estoy a puntico de alcanzar lo que es armamento nuclear, se genera un efecto dominó, porque los otros países dicen, necesito tener yo también armas nucleares. Esto es lo que está pasando. No es solamente un asunto de la amenaza nuclear, la está diciendo Rusia y le puede responder Estados Unidos. No, aquí hay varios conflictos latentes. Tenemos un conflicto con una bombilla en rojo en Ucrania, en ejercicio, pero hay bombillas amarillas que se están prendiendo en todo el mundo. Y aparte hay muchos resentimientos de aquella guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, en el cual Rusia actualmente se disminuyó, pero tiene una estrategia estratégica, por así decirlo, con Irán y con países de la zona que dominan el crudo, la parte económica con China y la parte del resentimiento que tiene Rusia actualmente con el mundo. Muchas gracias, Laura. Muy, muy interesante tu comentario, tu participación, admirable tu investigación. Y bueno, Laura es columnista, igual que Juan Pablo Moreno, en Open Vision. La pueden ver, ya está lo que es la revista digital, la pueden ver, es openvision.mx, y síguenla. Si quieres decir tus redes. Mis redes sociales son Laura de Rosa Mart, es como Martínez, pero hasta la T. Laura de Rosa Mart en todas mis redes, sígueme por allá y por ahí nos estamos escribiendo. Pues muchas gracias, Laura. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Síguenos el próximo sábado. Realmente van a aprender a mejorar sus finanzas y darle importancia a lo que pueda acontecer en el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos para el próximo sábado. Somos Open Opportunities Consulting Group, grupo empresarial en constante crecimiento, teniendo como base el fortalecimiento de la educación financiera, apoyándonos en técnicas de inteligencia emocional y en el desarrollo del conocimiento financiero, haciendo el uso de modelos de negocio de alta rentabilidad y productividad. Nuestras marcas son Open Coach, consultoría en biofinanzas, con modelos efectivos en educación financiera que, basados en PNL, programación neurolingüística, ayudamos a que las personas alcancen una libertad económica por medio de la inteligencia emocional y financiera. Open Money, plataforma financiera para ayudar en el manejo de las finanzas personales. Ofrecemos formación con coaching individual, cursos y conferencias, entre otros. Open Vision News and Market, revista dedicada a buscar el ángulo financiero en todos los sectores, con temas de interés para el público en general, con el objetivo de influir en el mundo de las finanzas y las inversiones. Open Print, sector de las artes gráficas especializado en la fabricación de empaques plegadizos para el sector industrial, alimentos, en publicidad y revistas, entre otros. Open Agroindustria, modelo de negocio dedicado a la producción, desarrollo y promoción de proyectos de actividad agropecuaria de alta rentabilidad, como el trigo, tomate, maíz, agave, mezcal, por mencionar solo algunos. Open Show, producción de eventos artísticos, culturales, deportivos, así como series de plataforma streaming, películas y programas de televisión. Open Alive, desarrollos inmobiliarios residenciales en Estados Unidos y México. Y ahora en Open, los NFTs, Non-Fungible Tokens, activos digitales únicos en áreas de negocio estratégicas. En Open queremos acompañarte a que logres tu éxito financiero a través de empresas productivas y rentables. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp en el 8180 121961.
Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera en México.